Repito el saludo porque ha estado muteado el micrófono. Muy buenos días. Qué alegría, ¿eh? Qué alegría que podamos estar juntos en esta mañana. Estas cuestiones técnicas siempre hay esta posibilidad, ¿no? De alguna cosa que surja, pero siempre es un gusto, una alegría poder encontrarnos juntos en un tiempo como este que Dios nos regala, que Dios nos permite para aprender juntos de la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañe a la lectura bíblica allí en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Abra su Biblia allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Dice la escritura de la siguiente manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Amado Dios y buen Padre, gracias por poder estar juntos una vez más a través de este medio, con nuestros hermanos, con tu pueblo redimido, por tu sangre, Señor, gracias. Te rogamos que tú guíes este tiempo, dirijas este tiempo, hables a nuestros corazones y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, pero también en el temor tuyo, en una relación contigo muy cercana, muy estrecha. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿No? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una frase muy profunda, un pensamiento muy profundo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, hablamos de los pensamientos, hablamos entonces de pensar como Cristo, de sentir como Cristo, de actuar como Cristo y de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. De eso se trata. Una frase que se volvió muy famosa hace un par de décadas atrás. ¿Qué haría Jesús? Esta frase pues se volvió muy popular, seguramente usted la recordará. Sus iniciales se imprimían en pulseras, en camisetas, en gorras y en una serie de productos. Muchas compañías hicieron grandes sumas de dinero con la venta de estos productos estampados, las iniciales de esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? Pero tanto los que producían como los que consumían, por allí no todos en realidad pensaban en lo que implicaba la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? Sin embargo, yo creo que hubo una gran cantidad de personas que sí lo consideraron, que cada vez que pensaban en esta pregunta y estaban frente a una situación, tomaban muy en serio qué es lo que haría Jesús, cómo reaccionaría, qué pensaría de esto, qué sentiría de esto, cómo reaccionaría ante esto. Y siendo que la vida, en realidad, muchas de nuestras experiencias son el resultado de nuestras decisiones, esta pregunta, ¿qué haría Jesús?, tiene una relevancia vital, porque nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo para poder sentir como Cristo, para poder actuar como Cristo. Las experiencias de la vida a veces implican temor, a veces el temor puede traer ansiedad, a veces frustración, a veces desesperación y muchos otros matices, ¿no? Los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de mucho placer, pero los momentos de dolor, de aflicción, los momentos de triunfo, los momentos de fracaso. Todas esas experiencias, en realidad, debemos enfrentarlas y atravesarlas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué haría Jesús? Hay un pasaje en la Escritura, allí el apóstol Pedro lo va a dejar muy claro, va a ser muy serio lo que él va a decir. Abra su Biblia allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. A partir del versículo 18, el apóstol Pedro va a desarrollar este pensamiento. Dice, criados,
estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Justo en el centro de este pasaje hay una frase muy importante. No podemos pasarla por alto, tenemos que prestar mucha atención. Allí en el versículo 21, el apóstol Pedro va a decir: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Esta frase, dejándonos ejemplo, habla de alguien que hace un bosquejo de un diseño original, hace unos trazos para que el estudiante, el principiante, el que viene detrás, no se equivoque al seguir el trazo, para que al seguir el modelo pueda hacerlo bien y tener éxito y no fracasar. Como cuando el nene, usted se acordará, los que son padres y que tienen nenes pequeños, ¿no? Lo vieron allí a su nene aprendiendo a escribir. El material donde se ejercitaba la escritura tenía allí unas pequeñas líneas para seguir, unos puntitos, ¿no? Unas líneas entrecortadas como hormiguitas. Y el nene no sabía escribir, pero quería aprender, y para hacerlo bien, para no hacer mal la letra, tenía que seguir esas líneas, ese bosquejo, ¿no? Como cuando el estudiante de arquitectura también tiene que desarrollar un plano, entonces pone el modelo, el dibujo original allí debajo de la mesa de cristal con una luz, y entonces pone allí el papel para poder seguir el trazo y entonces hacer un buen dibujo y después poder hacer una buena maqueta. Entonces de eso se trata esta frase aquí. Cristo nos dejó ejemplo, Él dejó ese bosquejo para seguir, para que no nos equivoquemos. En cada experiencia de la vida, poder aplicar la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Mi amado hermano, esta es la pregunta que hoy por hoy debemos seguirnos haciendo frente a cada situación. Y estamos viviendo momentos difíciles. Muchos están con un gran signo de interrogación por la incertidumbre de todo lo que provoca todo lo que sucede alrededor nuestro. ¿Cuánta gente por allí ha perdido sus trabajos? ¿Cuánta gente ha perdido su salud? ¿Cuánta gente ha perdido un ser querido? ¿Cuánta gente perdió la paz? ¿Cuánta gente perdió la sonrisa? Y todo esto parece que nos presenta un panorama tan incierto. Sin embargo, la palabra de Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a poder actuar con la mente de Cristo, pensar, sentir, actuar y reaccionar con la mente de Cristo. Entonces, lo primero que me gustaría ver de este pasaje, que Pedro lo dejó bien claro, que Cristo nos dejó un modelo a seguir frente a cada circunstancia. Bueno, lo primero que quiero compartir es el sufrimiento injusto que Pedro nos describe allí, que Cristo tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir injustamente.
Allí el versículo 18 lo decía, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Recuerde que Pedro lo está escribiendo a esclavos reales, cristianos, eran esclavos que habían llegado a los pies de Cristo, al conocimiento de Cristo, ahora tenían una relación con Cristo y entonces comenzaron a experimentar una especie de conflicto interior. Yo soy esclavo físicamente, pero Cristo me ha hecho libre y ahora tengo que estar acá en la esclavitud o bajo la esclavitud de un amo cruel, de un amo injusto, y tengo que sufrir injusticia. Este me explota, este no tiene compasión de mí, este me trata injustamente, no tiene misericordia, no se apiada de mí, estoy cansado, estoy agotado, sin embargo me exige más de lo que puedo dar. ¿Y cómo debo vivir si Cristo me hizo libre, pero soy esclavo? Estaban sufriendo injustamente. El versículo 20, allí Pedro pregunta, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Entonces, no vayas a provocar vos la ofensa. Si te ofenden, si sufres, que sea, no porque vos lo provocaste. Hay muchos cristianos que se equivocan en ese sentido. Hay muchos que van diciendo, yo estoy siendo probado por Dios, o yo estoy sufriendo por causa del Evangelio. O algunos incluso pueden llegar a pensar, yo estoy siendo disciplinado por Dios. Y no se han dado cuenta que lo que están sufriendo no es ni por la causa de Cristo, ni siquiera porque Dios los esté disciplinando, sino que son las consecuencias de sus propias malas decisiones. Y Dios no los está disciplinando, están sufriendo o están cosechando lo que sembraron. Por eso Pedro acá les dice, si vos sufrís porque lo provocaste, eso no tiene ninguna gloria. Pero en cambio, si vos, siendo fiel a Dios, sufres injusticia, bueno, eso sí trae gloria delante de Dios. ¿Ok? Y Isaías, ¿no? Allí en el capítulo 53, versículo 7, bueno, todo Isaías 53 habla acerca de la obra de Cristo, ¿no? La obra vicaria tomando nuestro lugar, y allí va describiendo los sufrimientos de Cristo, sufrimientos terribles e injustos. Y sin embargo, allí en el versículo 7, esta frase tan impactante, no abrió su boca. No abrió su boca. Sufrió injustamente, pero no abrió su boca. El ejemplo de Pablo y Silas, allí en Filipos, ¿no? Hechos capítulo 16, habla también de esta experiencia que Pablo y Silas tuvieron. Y ellos también nos dejan un ejemplo. Pablo y Silas, si usted va al relato, allí en Filipos Pablo había expulsado el demonio de una muchacha que estaba allí poseída por un espíritu de adivinación. Y producto de esto va a ser arrestado él y su compañero Silas, y dice la escritura allí, el versículo 24, dice que recibe muchísimos azotes, es azotado de una manera inhumana. Y después de eso, echado en el calabozo de más al fondo. Pero el ejemplo de ellos es fuerte, ¿no? Porque sufriendo injustamente, sufriendo la vergüenza, la humillación pública, ese castigo injusto, sufriendo esa humillación, ¿no? Sin embargo, ¿sabe lo que hacían allí? Pablo y Silas dice que cantaban himnos. Cantaban himnos. ¡Qué actitud, eh! ¡Qué actitud! En medio del sufrimiento injusto, la mente de Cristo. Usted y yo vamos a sufrir injusticia, ya la habremos pasado muchas veces. Y va a seguir pasando, porque en la vida se vive este tipo de experiencias. Mientras estemos sobre esta tierra, que este planeta está lleno de seres humanos imperfectos, falibles, vamos quizás a actuar con injusticia contra alguien y vamos a recibir injusticia.
Pero ¿qué debemos hacer cuando suframos injustamente? Tener la mente de Cristo. Dice que cuando padeció injustamente no abrió su boca. Y acá tenemos el ejemplo de estos dos siervos de Dios. Sufriendo injustamente, la mente de Cristo los llevó a cantar himnos al Señor en medio del sufrimiento. ¿Qué significa entonces esto? ¿Qué haría Jesús? Significa saber cómo sufrir injustamente. Después que estuvo encarcelado allí en Filipos, más adelante, en otro momento de su vida, el apóstol Pablo va a escribir una carta a esta iglesia de Filipos. Y nuevamente Pablo va a estar preso, va a estar preso allí en Roma, encadenado a un cepo, y en esa condición, donde está injustamente preso otra vez, él va a escribir esta carta tan maravillosa conocida como la Carta del Gozo. Pero hay una frase que él va a decir, allí en el versículo 11 del capítulo 4, él dice, he aprendido. Las experiencias de la vida siendo atravesadas en una relación correcta con Cristo me han permitido aprender. Así que usted y yo podemos aprender, cuando nos toque sufrir injustamente, a reaccionar con la mente de Cristo. ¿Qué más entonces? El pasaje también de Pedro nos habla de sumisión incuestionable. Una sumisión incuestionable, eso es lo que dice allí el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Qué gran ejemplo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo nos cuesta eso? Porque por naturaleza queremos reaccionar desquitándonos, vengándonos. Queremos enseguida saltar la defensiva y devolverle el doble de lo que nos hicieron o que nos dijeron. Si nos humillaron, queremos humillarlo 2 veces más. No queremos quedarnos tranquilos. Por acá tenemos, en el caso de Cristo, esta sumisión, ¿no? Allí en Mateo 26, 52, me encanta cuando el Señor Jesucristo, estando en una situación tan difícil, en un momento tan difícil de su ministerio terrenal, ya cuando viene Judas, el traidor, y viene toda la multitud, vienen los soldados, y Pedro va a sacar la espada, ¿no? Va a sacar la espada y le va a cortar la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo le va a decir, vuelve tu espada a su lugar. Hey, ¿acaso, en el versículo 53, piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer la voluntad. Estaba totalmente sometido a la voluntad del Padre. Una sumisión incuestionable. No iba a cuestionar la autoridad de Dios. No iba a dejar de cumplir la voluntad de su Padre, aun que cueste lo que cueste, aun que le toque sufrir lo que le toque sufrir. Una sumisión. ¿Qué significa esto entonces? Una sumisión incuestionable significa esta pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Tener la mente de Cristo? Significa una sumisión incuestionable. Allí mismo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, ¿no? Del versículo al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Ahí está. Se hizo obediente, tomó forma de siervo, se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Hacerme esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Actuar como Jesús, en una sumisión incuestionable. Aunque me toque sufrir y padecer en este momento, injustamente, voy a estar sometido a la voluntad del Padre. ¿Ok? ¿Qué más encontramos en este pasaje? Bueno, también vamos a encontrar un servicio ilimitado. Eso vamos a encontrar. Allí en el versículo 7, ¿no? de Filipenses dice, tomando forma
de siervo. Marcos 10, 44, 45, un evangelio que habla acerca o que va presentando a Jesucristo como el siervo perfecto. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y allí estaba, Cristo había hablado con sus discípulos acerca de que pronto iba a ser entregado, y sus discípulos no prestaron atención a todo ese mensaje que el Señor les había dado, de que iba a sufrir, de que iba a padecer injustamente, que iba a morir y que después iba a resucitar. Ellos estaban pensando en quién va a ocupar el primer lugar. Y allí, en medio de todo eso, el Señor les va a decir, bueno, acá nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces su servicio fue hasta el final. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué haría Jesús? Estar dispuesto a dar un servicio ilimitado hasta las últimas consecuencias. A pesar de, voy a seguir sirviendo, voy a seguir dándole mi servicio al Señor, porque para eso me rescató, para eso me salvó. No me salvó para que ahora los demás me sirvan a mí. Me rescató de mi vana manera de vivir para que ahora yo sirva para su gloria. ¿Ok? ¿Qué más encontramos en este pasaje? Bueno, encontramos un sacrificio incondicional. Eso encontramos en este pasaje. Un sacrificio incondicional. Mire lo que dice el versículo 8, ¿no? Allí en Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Qué tremenda manera de morir, ¿no? Me encanta el versículo 18 del capítulo 10 de Juan. Porque el Señor hace una declaración que nadie más sobre esta tierra la puede hacer, hablando de que Él voluntariamente va a dar su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita, ¿no? Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Fue voluntario hasta el final. ¿Qué significa entonces esto? Un sacrificio incondicional. ¿Qué más encontramos? Bueno, una satisfacción interminable. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo diseñó un estilo de vida para cada uno de sus hijos de una manera que solamente si se la vive como Él la diseñó, vamos a encontrar satisfacción interminable. Satanás, el gran engañador, va tratando de convencer a los cristianos de que hay una manera diferente, de una manera paralela, una manera que no involucre sufrimiento, sino solo satisfacción, una vida relajada, una vida cómoda, que no implique sacrificio, servicio, humillación. No, hay una manera mejor. Es la idea de Satanás, ¿no? La mentira que va metiendo en los cristianos. Sin embargo, cuando uno le cree esa mentira a Satanás, lo único que va a recibir a cambio es insatisfacción, frustración, dolor, decepción, angustia. Pero cuando uno decide seguir el diseño de Cristo, que sí involucra una sumisión, un servicio, injusticia, esta vida, esta sí trae una verdadera satisfacción, una satisfacción interminable. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, allí el escritor de los Hebreos, ¿no? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! El cual por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él, llegó a la meta. Llegó a donde tenía que llegar. Llegó y se sentó a la diestra de Dios.
por el gozo puesto delante de él, sufrió. Wow, ahí está, ¿no? Qué ejemplo. Satisfacción interminable. Pudo conquistar el premio, obtener el premio. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada. Y allí el Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, él allí en una ocasión se va a encontrar con una mujer de Samaria, una mujer samaritana, y comienza a hablarle acerca de que Él era el agua de vida, de que Él era el que podía dar satisfacción interminable. Le dice a la mujer, si vos tomás o cualquiera que toma agua de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le daré, ese sí va a experimentar satisfacción interminable. Yo tengo de esa satisfacción para dar. Y después cuando llegan sus discípulos y le quieren dar de comer, porque ellos habían ido a buscar qué comer, cuando le quieren dar de comer, él no va a comer y él le va a decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El Señor Jesucristo encontraba satisfacción en hacer la voluntad del Padre. Él encontraba satisfacción en hacer la voluntad del Padre. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Encontramos satisfacción? ¿Nos deleitamos en hacer la voluntad del Padre? Quizás cuando no implica dolor, sí. Cuando no implica sufrimiento, sí. Cuando no tenemos que pasar por injusticias, sí, parece que nos podemos deleitar. Pero cuando la voluntad del Padre implica injusticia, abandono, olvido, frustración, o dolor, o quebranto, ya nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho. Pero acá nos encontramos siendo desafiados a actuar con la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús ante esta situación que estamos viviendo hoy por hoy, donde parece que es todo tan incierto? Bueno, Jesucristo encontró en hacer la voluntad del Padre satisfacción interminable. Satisfacción interminable. 1 Pedro 2:19 y también el verso 20 van a decir algo interesante. Si usted regresa allí a la lectura, se va a encontrar, empezando el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación. Pero también el versículo 20 va terminando allí, ¿no? De la siguiente manera. Va terminando diciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué el apóstol Pedro puso esta palabra aprobación en medio de todo este pasaje? Bueno, el Espíritu Santo obviamente le guió, le inspiró para que la deje, pero esta palabra aprobación no aparece por gusto. Esta palabra aprobación, ¿sabe lo que significa? Esta palabra aprobación encierra el secreto de por qué es posible vivir con la mente de Cristo, poder reaccionar como Cristo, sentir como Cristo. Uno diría, es imposible, no, es imposible, no se puede. No se puede tener la mente de Cristo. No se puede pensar, sentir y actuar como Cristo. Yo por lo menos no podría. Si soy honesto, yo no podría. Y es verdad. Usted y yo no podemos. Pero esta palabra aprobación, ¿sabe lo que significa en el original? Significa gracia. Hablando de la gracia de Dios. Esto merece aprobación. Esto requiere la gracia de Dios. Ciertamente es aprobado delante de Dios. Ciertamente es por la gracia de Dios, amado hermano. La única manera de actuar como actuaría Jesús en medio de la situación que nos toque vivir, por muy difícil y complicada y adversa que sea, es por la gracia de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Usted por sus propios medios, amado hermano,
yo por mis propios medios, por mi propia fuerza, por mi propia capacidad, jamás experimentaré tener la mente de Cristo. Pensar, sentir, actuar como Cristo y desarrollar el carácter de Cristo. Lo único que nos queda es correr hacia la gracia de Dios y aferrarnos a Él, a su palabra, a su persona, a su poder. Y entonces por su gracia sí vamos a poder tener la mente de Cristo. Entonces, ¿qué haría Jesús? No es una moda. ¿Qué haría Jesús? Es una realidad posible en tu vida y en mi vida si decidimos caminar confiados en la gracia de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Amado Dios y buen Padre, gracias porque tú has dejado tu palabra cerca de nuestras vidas, cerca nuestro, para que podamos conocerte y conocer tu mente. Y al conocerte y conocer tus pensamientos y conocer tu voluntad, poder tener la mente de Cristo. Ayúdanos a desarrollar esta mente, porque es la única manera de poder tener o experimentar satisfacción interminable en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Que Dios me lo bendiga. Invitamos a los jóvenes para que se conecten a las 3 de la tarde en el Ministerio Juvenil, y también a los que van a estar aprendiendo el evangelismo relacional, que Dios allí les ayude a crecer en el área de la evangelización. Y el día de mañana vamos a estar siguiendo por este medio conectados para seguir aprendiendo de la palabra de Dios con nuestro querido pastor Pablo Martini. Les envío un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga.